especialistas. Eh, Contamos con la presencia de Martín Vides, John Aguilar, los representantes de Cisco para Latinoamérica, y va a estar también presente Cristian Morales, que es nuestro ingeniero preventa. Acá les dejo un slide con cada uno de nuestros roles. Mi nombre por acá, Brian Suárez, Project Manager en Protec, Facundo De Simone, gerente comercial en Protec, y los que les nombré anteriormente. Bueno, para arrancar y no demorarlos más, ya que estuvo un poquito demorado el inicio, le doy paso a Martín Vides para que arranque con su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Brian. A toda la gente que se conectó, también les quiero agradecer el tiempo. Mi nombre es Martín Vides, yo soy el responsable de ciberseguridad en la nube de Cisco, ¿sí? Principalmente y en inglés como lo solemos mencionar, Cloud Security para Latinoamérica. Y un poco el objetivo de la llamada de hoy y la presentación es empezar a revisar algunos conceptos que quizás se están escuchando cada vez más seguido, darle quizás un poco más de información, de darles un poco más de detalles acerca de cuál es esta transición de la cual estamos viviendo y de estos pequeños nuevos conceptos que están apareciendo en el mercado y que quizás escuchamos un poco más. A veces uno como decisor de compra de tecnología, uno tiene que ir a buscar o tiene que ir a resolver alguna problemática que uno está viviendo y a veces uno se encuentra con que existen un montón de soluciones, un montón de arquitecturas y no sabe muy bien qué decisión tomar, ¿no? Y a veces tomamos una decisión en base a que creemos que una solución o un producto engloba la mayor cantidad de soluciones, ¿no? De soluciones de problemáticas. Y a veces eso no es tan así como lo vemos. A veces lo que resuelve nuestra problemática es una arquitectura y no una solución y no un producto. Y a veces lo que nosotros buscamos es algo más de inteligencia y algo de automatización y no tanto algo fijo, ¿sí? Como lo podía ser un antivirus hace algún tiempo. A partir de ahora voy a empezar a presentar. Ustedes me dirán si ven mi presentación. Antes que eso, voy a pedir a ver si me pueden compartir el, la bolita de presentador, que creo que la acabo de perder. A Ahora ver, sí. ahora sí, perfecto. A ver, ahora sí, a ver, aguárdame un pequeño instante. Y aguárdame un pequeño instante que me falta una cosita adicional, un permiso en la máquina para presentar y estoy. Bueno, aprovecho y le doy tiempo a Tincho que pueda organizarse y les comento que tenemos el espacio de preguntas al costado en el chat. Para cualquier duda que vaya surgiendo, se van a estar contestando y bueno, abiertos a sus comentarios, a lo que necesiten saber, estamos a disposición. Y ahora sí, les pido nuevamente que me pasen el presentador. Siempre algún permiso falla, así que cuando uno reinicia o Es normal, es hace normal. alguna actualización, suele ocurrir. Entonces, comencemos. Ustedes me dicen cuando ven mi presentación, si alguien me puede confirmar, Ya la sería estamos viendo, excelente. excelente. Bueno, Se ve un perfecto. poco, gracias. Un poco sobre lo que conversamos. Nuevamente, mi nombre es Martín Vides, yo soy el responsable de Cloud Security para Latinoamérica y vamos a hablar un poco de la seguridad en la nube, algunos conceptos y algunos pequeños detalles que quizás nos pueden resolver a la hora de tomar alguna decisión. Yo siempre comienzo hablando de la ciberseguridad como una arquitectura, ¿sí? No suelo hablar de la ciberseguridad como un producto o como una solución puntual. Y no existe mejor ejemplo que hablar sobre arquitectura civil, ¿sí? Cuando uno estudia una arquitectura, cuando estudia arquitectura, uno sabe que un proyecto necesita de documentación, necesita que un proyecto se realice en etapas y no siempre la misma persona o no siempre el mismo material resuelve
todas las problemáticas. Entonces tenemos que estar pensando en una arquitectura, en algo de que nosotros podamos realizar constante en el tiempo, que pueda realizarse en etapas y que por sobre todas las cosas sea, ¿no? Que tenga relación con la etapa anterior y que tenga relación con la etapa siguiente. Porque, por ejemplo, si yo digo que por acá voy a hacer un pasillo, ¿sí? No puedo ponerle una pared en la mitad del pasillo. Entonces, una etapa tiene que ser consecuente con la anterior, una etapa tiene que ser consecuente con la siguiente. Y eso es lo que es el mayor valor que puede tener la arquitectura de ciberseguridad o cualquier arquitectura. Como podrán ver, esta majestuosidad, la Sagrada Familia que se encuentra en Barcelona, los que tuvieron la oportunidad alguna vez de estar ahí y la han visto, podrán detectar de que no está terminada. No está terminada, ¿por qué? Porque a veces generar una majestuosidad, una arquitectura que se realice en etapas, lo que ocurre es que se necesita un presupuesto muy alto y a veces peleamos mucho a la hora de adquirir una solución o adquirir una arquitectura. Entonces uno lo que termina haciendo es intenta comprar algo que cubra la mayor cantidad de problemáticas que yo tengo a resolver con un único producto en una única oportunidad de compra. Y a veces uno pierde este plan, este proyecto en etapas. La Sagrada Familia no está terminada. Comenzó en el siglo XIX y tiene una proyección determinada casi 130, 140 años después de haber comenzado. Y a veces en la arquitectura de ciberseguridad tenemos que pensarla de esta manera. Tenemos que empezar a documentarla, empezarla a ver como un proyecto en etapas, entendiendo de que hoy tenemos un montón de desafíos y un montón de nuevas piedras que tenemos que saltar, nuevas vallas que tenemos que saltar. Y entonces, de alguna manera, tenemos que pensarlo a largo plazo, la ciberseguridad. Hace muchos años, y creo que el mejor ejemplo es la protección de endpoint, lo que ocurría es que yo tenía un antivirus, sí, ese antivirus tenía cargada una serie de firmas, esa serie de firmas que yo tenía cargado, lo que hacía era un match contra eso que estoy investigando. Si lo que me dice es, esto coincide, lo bloqueo, te digo que es bueno o te digo que lo desconozco. Pero el gran problema del desconocimiento, cuando hacía esa revisión, era que lo dejaba pasar. Entonces, lo que ocurre es que en la siguiente release o en la segunda actualización de la base de datos, recién ahí ese nuevo virus iba a estar dentro de la base y íbamos a poder proteger ese. Hoy sabemos que los ataques de día cero, que como concepto lo que decía es algo que no se ha visto con anterioridad. Entonces, lo que termina ocurriendo es que estamos siendo permanentemente vulnerables y hoy cualquiera con una computadora, con un pequeño cómputo, puede desarrollar un malware, ¿sí? Y ese malware puede ser modificable, puede evolucionar o a veces incluso hasta se pueden modificar algunos registros para que no sea detectable. Entonces, lo que hoy tenemos que ver es una solución, una arquitectura de ciberseguridad que analice comportamiento y no de firmas como quizás ocurría hace muchos años. Para continuar, vamos a ver cuál es el mercado de ciberseguridad. A mí me encanta mostrar esto porque nos da un panorama de a qué nos enfrentamos cuando tenemos que tomar una decisión sobre ciberseguridad. ¿Sí? Tenemos secciones, subsecciones, y en cada subsección, cada subcategoría, categorías, subcategorías, y en cada subcategoría tenemos cientos de marcas de nicho que se ocupan quizás a veces muy en específico alguna problemática a resolver, pero tenemos que ver un poco el mercado. Estas son todas las marcas, todas las categorías y todas las subcategorías que existen en ciberseguridad. Por supuesto que en mi empresa no aplican todas las subcategorías, pero a veces es muy importante identificar de que esto existe. ¿Sí? Esta subcategoría existe y que si yo eventualmente tengo ganas de empezar a dedicarme a blockchain, tengo que empezar a hablar este idioma, tengo que empezar a adquirir este conocimiento, tengo que empezar a incorporar este vocabulario para conversar de estas problemáticas. Entonces, pero esto es sumamente complicado. Entonces, la idea es poder desasnar este mapa, que casi que les diría es incomprensible en muchos casos, y a veces me dicen, Martín, mirá, nosotros estamos del otro lado de la pantalla y está muy chiquito. Bueno, quiero que sepan que yo también lo veo muy chiquito y tengo un monitor muy grande delante mío. Entonces, esta problemática que quizás ustedes pueden ver simplemente visualmente es la problemática con la que nos encontramos cuando tenemos que tomar una decisión.
Entonces, lo que termina ocurriendo es que termina siendo muy complejo, excesivamente complejo. Entonces, tenemos que empezar a incorporar cierto vocabulario y ciertos conceptos. Pero, ¿cuál es el objetivo que nosotros buscamos en ciberseguridad? Esto para la gestión es sumamente importante, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que tenemos un sitio central llamado headquarters, que es la matriz. Tenemos probablemente un data center físico que esté en ese lugar. ¿Sí? No hay que desconocer que eso viene de hace muchos años y seguramente siga existiendo, a veces en menor medida, a veces en mayor medida, dependiendo de la historia que tenga la compañía. No es lo mismo que una compañía vasca digital que una compañía de la que no. Tenemos una red, tenemos administradores y empiezan, pareciera ser que hace 2 años apareció un nuevo tipo de usuario, que en realidad existe hace muchos años. Yo trabajo en Cisco hace cerca de 8 años y siempre fui un usuario móvil, pero quizás muchas compañías, ¿sí? No conocían esto del teletrabajo, del trabajo remoto. Y empieza a aparecer como dentro del vocabulario este concepto, ¿no? El usuario remoto. Tenemos la nube, que en muchos casos uno dice, bueno, estoy en la nube, pero la nube es muy grande. La nube se divide en tres grandes partes, en tres grandes categorías: infraestructura, plataforma y aplicaciones. Lo que sí, y siempre digo, lo que les recomiendo, un tipo de usuario, identificar un tipo de usuario es sumamente importante. El tipo de usuario dentro del vehículo, excepto que estén detenidos, yo les recomiendo que no es un gran lugar para trabajar. Quizás el usuario del vehículo lo voy a sacar para la próxima presentación. Y por último, empieza a aparecer el tema de las sucursales, los sitios remotos. Pero tengo que responder a tres grandes preguntas para obtener mayor visibilidad. Ese es mi objetivo al final del día. En ciberseguridad lo que nosotros buscamos es visibilidad. Entonces tenemos que saber quién se conecta, quién es quién dentro de nuestra infraestructura, poder generar una base de datos de logs que me permite identificar qué es lo que está ocurriendo siempre. Tenemos que poder entender si el comportamiento de los usuarios y de mi red es normal o si existe alguna anomalía. Poder ser alertado si algo cambió y por sobre todas las cosas, y creo que este es un punto sumamente importante en el que hacemos poco hincapié, es que tenemos que poder responder ante las amenazas de manera veloz. Pero no podemos responder si no somos alertados, si no entendemos que tenemos un comportamiento anómalo, si no fue registrado y por sobre todas las cosas no podemos responder con precisión si no sabemos quién ni de dónde vino ese ataque. Y esto es sumamente importante en el área de ciberseguridad. Para continuar, y hay algo que probablemente ustedes vean sumamente seguido, lo estén viviendo, digamos, a veces nos faltan algunos conceptos o poder formalizarlos, pero hay algo que estamos viviendo que es la transición a la nube. Sí, definitivamente hace muchos años empezamos a hablar de la revolución 4.0, ya no estábamos hablando más de la máquina de vapor, pero sí de la revolución digital. Bueno, hoy podemos estar hablando de la revolución de la transición a la nube. Y algunos me dirán, bueno, sí, pero eso ya lo adoptamos. Nos fuimos a Dropbox, nos fuimos a Office 365, nos fuimos a Google G Suite. Haber ido a Google G Suite, hoy llamado Workspace, es haber transicionado hacia la nube. Haber ido hacia Office 365 a partir de el Active Directory que estaba fijo instalado en un servidor dentro de mi data center también es una transición a la nube. Las aplicaciones es una transición a la nube. La infraestructura como servicio es una transición a la nube. La ciberseguridad tiene que transicionar hacia la nube. Tiene que transicionar hacia la nube. No podemos pensar en soluciones de un data center tradicional y un data center centric cuando hoy yo tengo toda mi operación en la nube. Entonces empiezan a aparecer tres grandes tendencias en nuestra transición a la nube. El endpoint, ¿sí? Como última línea de defensa, lo que nosotros tenemos que tener muy en claro es que el antivirus ya no funciona. Quien vende un antivirus es un producto que murió. ¿Sí? Un antivirus es un producto, una solución de lo que hace es, te protejo contra cosas que conozco, contra amenazas que conozco. Si no lo conozco, no te puedo proteger. Entonces es totalmente obsoleto, es vetusta esa solución. Y hubo una primera transición, ¿sí? Algo que se llamaba EDR.
¿sí? Endpoint Detection and Response, en donde le dimos las facultades a la protección del endpoint de que pueda analizar comportamiento. Ese comportamiento no se puede analizar con el cómputo de la máquina, porque lo que termina ocurriendo es que termino bajando esa calidad que tenía la interfaz de usuario. ¿Sí? Quiero hacer cualquier tipo de actividad, abrir un archivo de Word, abrir una pestaña en Google Chrome y tengo que quizás hacer 4 o 5 actividades, ¿sí? Alrededor mío antes de que pueda abrir. Y eso significa de que está consumiendo un montón de cómputo en mi dispositivo final. Hoy hemos eliminado el cómputo que se utilizaba en el dispositivo del usuario. Hoy todo ese cómputo se hace en la nube y se llama Endpoint Detection and Response. Analizo comportamiento en una base de ciberinteligencia en la nube, no lo hago en el cómputo local. Ahora me dirán, Martín, pero ¿y qué pasa si no tengo internet, si no me puedo conectar? Y eso es una excelente pregunta, porque muchos te dicen, bueno, no tengo internet, ¿cómo me conecto? Bueno, en los Endpoint Detection and Response ocurre de que existen un subset de firmas limitado, con un sandboxing integrado que también es quizás con menor, una menor base de ciberinteligencia, una extracción de las amenazas más comunes que están ocurriendo en ese momento. Si en los últimos 3 meses ha ocurrido de que exista un phishing sumamente común, en donde es un ataque de ransomware donde tiene ciertas características, bueno, le voy a dar esas facultades, ¿sí? Al Endpoint Protection durante un X periodo hasta que podamos eliminar ese malware o ese malware no sea una amenaza del momento. Pero ahora estamos en una nueva etapa de la protección del endpoint. El endpoint siempre trabajó solo. Es la última línea de defensa. Si lo conozco, lo detengo. Si puedo analizar el comportamiento y puedo responder en casi que les diría en tiempo real, me puedo proteger. Hoy existe un concepto que es Extended Detection and Response, que tener la capacidad de detectar y responder en un área extendida y no en un área puntual como lo es el endpoint, sino que el endpoint tiene esa capacidad de poder trabajar con la red, con otras herramientas de ciberseguridad que puede llegar a ser el firewall, como puede llegar a ser otras soluciones que estén posicionadas de manera estratégica en toda mi infraestructura tecnológica. Que el endpoint no esté totalmente aislado, de que si le llega lo conoce, lo protege, y si le llega y no lo conoce, no lo protege, sino que pueda trabajar con el comportamiento de la red. Si existe alguna anomalía, que también se la pueda comunicar al resto, porque ocurría que también no solamente que trabajaba solo respecto de la arquitectura tecnológica, sino que trabajaba solo respecto de otros endpoints. Entonces lo que ocurría es, bueno, yo puedo protegerme o no mi dispositivo. Ahora, si ocurre que una parte de la red está atravesando por una amenaza, bueno, que esa amenaza pueda ser una base de ciberinteligencia para que el endpoint ya sepa que algo está ocurriendo en la red, que no trabaje solo y aislado del resto de la red y del resto de los dispositivos. No importa si es un servidor o si es un dispositivo móvil. No importa si es iOS o si es Windows, ¿sí? Siendo un sistema operativo móvil o siendo un sistema operativo de computadoras. Entonces, vamos a la segunda tendencia que está teniendo también el mercado, que es Zero Trust. Probablemente han escuchado sobre este concepto y se han preguntado qué es. O quizás alguna marca quiere llevarles algún producto y les habla de Zero Trust. Zero Trust se define como el nunca confiar, siempre verificar. ¿Sí? Se define como un múltiple factor de autenticación, ¿sí? Teniendo la capacidad de poder realizar una postura del dispositivo y verificando la sanidad de ese dispositivo. ¿Qué significa? Que tenga las últimas firmas, que tenga el último firmware, que esté actualizado, de que tenga los últimos parches de ciberseguridad. Entender que ese dispositivo que se está intentando conectar a la red, que dice quién es, o quien dice ser quién es, tenga los privilegios para realizar la actividad, y todo eso lo tiene que verificar este concepto de Zero Trust dentro de nuestra infraestructura. Y por sobre todas las cosas, una vez que realicé
privilegios, verifiqué postura y entendí que era el dispositivo con el usuario correcto detrás de ese dispositivo, tengo que realizar una verificación continua. No puedo dejar que porque haya saltado todos estos pasos una única vez, que esos pasos ya hayan quedado totalmente verificados, sino que está en un sistema continuo de verificación. Lo vamos a ver un poquito más en profundidad con una solución que tiene Cisco más hacia adelante. Y el tercer concepto es SASE, ¿sí? Secure Access Service Edge. Este concepto nace por esta transición a la nube, esta migración a la nube, este camino, este path hacia la nube. Lo que termina ocurriendo con SASE y lo que nos termina de definir de qué SASE es, como se dice, probablemente lo escuchen más como SASE en inglés por su terminología en inglés, lo que termina definiendo es el perímetro como concepto. El perímetro siempre estuvo excesivamente definido, pragmáticamente definido. El perímetro está acá. ¿Qué hace el perímetro? El perímetro me define lo que es interno de lo que es externo. Interno es seguro, externo no es seguro. Perfecto, listo. Tenemos conceptualmente y históricamente cómo el perímetro se definía. Ahora, yo les pregunto a cualquiera de ustedes cuál es el perímetro y probablemente tenga respuestas similares en algún punto, pero conceptualmente distintos en el otro, porque yo les puedo preguntar, el perímetro, ¿cuál es el? No, bueno, yo tengo un firewall y el firewall me define lo interno del externo. Perfecto, ese es el perímetro. Ahora, yo tengo un usuario que está trabajando desde su casa y le llega el correo sin estar dentro del perímetro. ¿Dónde está el perímetro en ese usuario? Les pongo otro ejemplo. Tengo un servicio de Amazon Web Services con todo mi cómputo en la nube y digo, ok, está dentro de mi data center, ¿dónde está el firewall? Tengo un firewall en la nube, entonces, ¿qué es afuera y adentro? No, bueno, está adentro, pero de aquel lado. Ok, entonces tenemos un pequeño, quizás, diferencia de criterio en qué es adentro y qué es afuera, y qué es seguro y qué es inseguro, y qué es parte de mi infraestructura y qué no es parte de mi infraestructura. Entonces, así nace como un nuevo concepto para resolver esta pregunta. ¿Cuál es el perímetro? Entonces, lo vamos a ir desarrollando durante esta presentación. Entonces, vimos tres conceptos. Vimos XDR, vimos Zero Trust y vimos SASE. Y ahora vamos a empezar a entrar en SASE, Secure Access Service Edge. O sea, tener al acceso como servicio seguro. ¿Sí? SASE tiene lo que llamamos tres Cs, tres Cs. La primera es conectar. ¿Qué quiero conectar? Usuarios con aplicaciones. Hoy es sumamente importante conectar usuarios con aplicaciones. Ahora, lo que yo quiero ver como en un segundo punto es controlar lo que hace ese usuario con los datos que tienen las aplicaciones. Entonces tengo connect, control y una tercera C es converger. La conectividad, que siempre y en muchos casos vimos a la red como la conectividad, y la parte de seguridad. Sin que esas dos cosas converjan en un único punto, en muchos casos en un único punto de gestión, en un único punto de seguridad, en un único punto como arquitectura, no voy a poder tener este concepto de SASE. Entonces tengo que poder conectar usuarios con aplicaciones, tengo que controlar lo que ese usuario a través de esa aplicación maneja y tengo que poder hacer converger la infraestructura de comunicaciones con la seguridad. Entonces, en conectar tenemos hoy conceptos como Software Defined One, Remote Access. En la parte de control, conceptos como Secure Web Gateway, Cloud Access Security Broker, DNS Security, un Firewall as a Service. ¿Sí? Porque esto también es sumamente importante. Dijimos, ok, yo puedo trabajar desde un café. ¿Dónde está el firewall? ¿Qué es adentro y qué es afuera? ¿Dónde está el perímetro? El firewall no deja de existir como criterio y concepto en el que protejo capa 3, capa 4 y en muchos capa 7. Y el último concepto es Zero Trust Network Access. Es cómo verifico de qué usuario es quien dice que ser cada vez que se conecta a la red. ¿Sí? Pero SASE es una nomenclatura de mercado y a veces solemos confundir de que SASE es
la transición a la nube o el concepto único de la transición a la nube y de verificación de cómo este entorno de perímetro difuso. ¿Sí? Y esto es sumamente importante. Es una nomenclatura, así lo define Gartner, pero no necesariamente nos vamos a encontrar con que esta transición a la nube y esta verificación de cuál es el perímetro solamente lo puede definir Gartner. No es así, sino que existen otros conceptos, otras definiciones, otras nomenclaturas que en realidad hablan exactamente de lo mismo. Si ustedes van a un analista de mercado, como puede ser Forrester, lo vamos a encontrar con el concepto de Zero Trust Edge. Y si vamos a ESG, vamos a ir a Elastic Cloud Gateway. Si ustedes buscan estos tres conceptos en Internet, probablemente se encuentren con el mismo contenido, con las mismas definiciones, pero está de alguna manera suscripta, ¿sí? La misma definición con diferentes títulos. Y esto es sumamente importante entender cuál es la nomenclatura de mercado. ¿Qué incluye SASI? Seguimos hablando de SASI, pero se pueden encontrar con los otros dos conceptos. Nos vamos a encontrar con Zero Trust Network Access, SD-WAN, CASB, Firewall as a Service y Secure Web Gateway. ¿Sí? Estos cinco conceptos es lo que incluye tecnológicamente SASI, ¿sí? Como pilares fundamentales para definir a SASI. La manera en que trabajamos cambió, esto no se lo tengo que explicar, pero en muchos casos es importante simplemente mencionarlos y definirlos. ¿Sí? La infraestructura crítica es de nube, los dispositivos móviles ya no es una tendencia, todos utilizamos una notebook, es un dispositivo móvil, todos nos llevamos la notebook a casa. Existen oficinas remotas, a pesar de que algunos me digan, bueno, para Starbucks no es una oficina remota, para los conceptos tecnológicos, para los conceptos de protección, probablemente sea una oficina remota. Y las aplicaciones de negocio ya están en la nube. Office 365, Google G Suite o Workspace, Salesforce, la aplicación que ustedes quieran. Tienen almacenamiento, tienen usuarios, tienen terceras partes, todo en la nube. ¿Sí? Se desprendiendo del cómputo, pero estas tres patas para sostener a la mesa de cómo armamos nuestra red es sumamente importante. La infraestructura, que es crítica y ya está en la nube. Las aplicaciones de negocio están en la nube, a veces con algún desarrollo propio o no, o algún desarrollo quizás enlatado, y el lugar de trabajo de esos dispositivos. Sumamente importante. Todo está conectado a Internet y lo que hay que proteger ya no es el acceso a Internet, sino las aplicaciones, los datos y los usuarios. ¿Cómo obtengo? Y volvemos a el primer concepto que vimos, que es cómo obtenemos visibilidad. No podemos obtener visibilidad y proteger algo que desconocemos. Tenemos que entender cuáles son todos los dispositivos que tenemos, todos los lugares que tenemos, todos los sistemas operativos que tenemos, qué está dentro de la red y qué está fuera de la red, a pesar de que ese perímetro es un poco difuso. La VPN, como acá se le diría como criterio fundamental para entender que me estoy conectando a alguna aplicación crítica, pero a veces solamente me conecto a la VPN con un usuario y una contraseña, y a veces incluso ese usuario y esa contraseña no define al usuario como tal, sino que cualquiera que tenga ese usuario y esa contraseña puede acceder a esa aplicación con esos datos sin la verificación de un tercero. ¿Sí? Tengo que entender cuáles son todos los sitios remotos, tengo que entender cuáles son los dispositivos red, todos los dispositivos móviles, todos los puertos y todos los protocolos. Y esto es sumamente importante de lo que yo estoy utilizando. Me gustaría hacer un pequeño corte para entender si hay preguntas, ¿sí? Hasta acá. ¿Sí? Si venimos bien, si me vienen siguiendo, son algunos conceptos, probablemente algunos ya los tengan sumamente incorporados y hay algunos a los que simplemente le estamos poniendo títulos sobre lo que está ocurriendo en el día a día. Escucho preguntas. Tincho, a ver, desde Sí, el chat no veo consultas, preguntas. Les reitero, si quieren, si tienen alguna duda, una consulta para hacerla a Martín, de lo expuesto hasta ahora. Yo lo que te quería consultar, Martín, quizás para nivelar un poco, debido a la cantidad de participantes, que repasemos un poco la terminología que hablaste, la parte de endpoint, perímetro, bueno, un poco de hasta dónde llega eso y qué es puntualmente lo que mencionás cuando lo nombrás. bien. Vamos a hacer un pequeño repaso hasta aquí de cómo fuimos avanzando. Vimos, ¿sí? Que el mercado tiene muchas categorías, muchas subcategorías, ¿sí? Existen tres
transiciones de mercado. Uno es SASE, ¿sí? Que vimos que SASE puede ser nombrada de diferente manera de acuerdo el analista tecnológico que lo defina, ¿sí? Vimos de que existen tres definiciones, tres transiciones de mercado que son SASE como la primera quizás de las transiciones a la nube, la segunda como XDR, donde el endpoint toma un rol mucho más relevante, según la última línea de defensa puede trabajar con el resto de la arquitectura tecnológica. El tercer concepto que es Zero Trust, nunca confiar, siempre verificar. Lo vamos a ver con un pequeño ejemplo un poco más adelante. Entendimos de que hoy tenemos que tener quizás una infraestructura en donde tenemos que conocer cuáles son los sistemas operativos, los dispositivos móviles que estamos utilizando. Se recomienda, casi que les diría con extrema urgencia, la verificación de que estén todos los dispositivos, todos los sistemas operativos actualizados. A veces eso depende del usuario y eso termina generando una brecha de ciberseguridad. Cuando hablamos de endpoint, hablamos de los 5 sistemas operativos más comunes. Uno quizás no es tan endpoint, pero ya lo podemos definir, los podemos seguir definiendo como endpoint, que son iOS, Mac por el lado de Apple, Android por el lado de Google, Windows por el lado de Microsoft y Linux en todas sus versiones. Yo tengo que tener la capacidad de tener una visión holística de todos los sistemas operativos para poder, y todos tienen que tener la misma línea de defensa. Uno no puede ser más seguro que otro, pero sí quizás puede tener un concepto distinto. No es lo mismo proteger a un usuario que trabaja desde su celular a proteger a un servidor. Ahora, existen soluciones distintas para eso, ¿sí? No es lo mismo proteger el email que proteger quizás un almacenamiento masivo en la nube. Entonces, lo que tenemos que empezar a proteger son aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones y datos, que es el activo más importante que tienen hoy nuestras empresas. Para poder continuar con la parte de lo que es esta transición, no me voy a detener mucho, es algo que ustedes están viviendo, es algo que lo tienen sumamente presente, pero le voy a poner un pequeño gráfico, ¿sí? Hace 10 años, quizás 5, si hay alguno que lo quiera verificar de esa manera, lo que termina ocurriendo es de que había una MPLS. Yo he trabajado en lugares con Fernley y X25 para cierta parte de la tecnología, en donde conectaba sucursales remotas y esos usuarios móviles, los pocos que tenían, a través de una VPN, ¿sí? Ahora, todo llegaba a casa matriz y a partir de ahí salía internet. Era centralizado, tenía un proxy, ¿sí? Ese proxy era local y tenía un firewall. Era un punto de red centralizado y la seguridad era un único punto de verificación. Ese único punto de verificación, firewall y proxy caían, ahí empateaba el cable de interlock, se caía absolutamente toda la seguridad. ¿Sí? El modelo tradicional tenía 80% del tráfico interno, 20% del tráfico de Internet. Y la respuesta a la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué estamos viviendo? Seguramente ya lo sepan. Hoy todos acceden de manera directa a Internet, por eso hay un nuevo concepto que se llama Direct Internet Access. Hoy las aplicaciones se manejan con software defined. Hoy ya no utilizamos ese balanceo de carga físico, sino que lo hacemos por software, lo hacemos en la nube en muchos casos. Tiene un modelo de red totalmente centralizado. Hoy puedo acceder a las aplicaciones, a la infraestructura y a la plataforma desde cualquier dispositivo. ¿Sí? Mi casa matriz, mi headquarters, mi casa central, accede a Internet o a esas aplicaciones de la misma manera que funciona o acceden el resto de los usuarios desde cualquier otro lugar. Entonces tengo la seguridad en cada punto de acceso. Tengo que verificar la seguridad, no puedo seguir pensando en que el firewall y el proxy en casa matriz me protege absolutamente todo, sino que tengo que empezar a descentralizar, tengo que empezar a descentralizar esa seguridad y si no lo hicieron, empezar a hacerlo. Porque también lo que te permite es tener flexibilidad a la hora de ofrecer servicios. En muchos casos me ha ocurrido de que dijeron hace 2 años, si tomamos un rol sumamente preponderante en el mercado cuando dijeron todos a trabajar a casa. Perfecto, Cisco se comprometió para poner máquinas virtuales con firewalls y para empezar a ofrecer esas licencias de VPN que permitían a los usuarios seguir accediendo a los servicios de manera local.
sea, teníamos un servicio que estaba hosteado en un servidor local, siempre ¿cómo accedo a esta base de datos? ¿Cómo accedo a este CRM? ¿Cómo accedo a esta base? Bueno, a partir de ahí, Cisco tomó un rol totalmente relevante en donde le empezamos a ofrecer tecnología a las empresas para que pudieran, todos esos usuarios que estaban trabajando, en muchos casos desde una notebook, desde la oficina, hoy pudiesen de manera masiva conectar todas esas notebooks hacia la infraestructura de red. Quizás con este concepto de las empresas que estaban ya en la nube, que tenían sus aplicaciones en la nube, no lo sufrieron tanto. Pero sí hemos visto de que muchas empresas no estaban preparadas para esto. No en Argentina, sino a nivel mundial. Les spoileo el final de la película. ¿Cómo termina? Hoy se utiliza 80% de Internet, 20% de tráfico. Ese usuario que hoy se conecta a la aplicación que está en la nube bajo el concepto de Zero Trust, que es el concepto, segundo concepto, es siempre verificar, nunca confiar. Tenemos que entender de que un múltiple factor de autenticación lo que me va a ofrecer a mí es algo que sé, algo que tengo y algo que soy. Por ejemplo, yo hoy me quise conectar a Webex temprano por la mañana y lo que me dice es, Martín, ingrese su contraseña. Perfecto, Martín ingrese su contraseña. Pero hasta ese momento, mi servicio no sabía que era realmente Martín quien se estaba conectando, sino que me mandó un push a una aplicación que yo tengo instalada dentro de mi teléfono, que ese teléfono ya es personal. Los teléfonos, los smartphones, ya no son, ya no se comparten de alguna manera. Sí, sino que cada persona tiene uno. Se me envió un push a mi smartphone, entonces ya tengo de manera personal un teléfono al cual mandé un push. Pero no solamente eso, sino que para poder activarlo, para poder aprobar ese ingreso a Webex, lo que me dijo es, bueno, espere, usted para desbloquear este teléfono necesita un dato biométrico. Hoy todos los dispositivos móviles se acceden con un dato biométrico, ya sea reconocimiento facial o una huella dactilar. Entonces, de alguna manera tenemos estos tres pasos, no solamente una contraseña y un push, sino que es la contraseña del push el desbloqueo. Y hasta en muchos casos podemos dar un tercero, un cuarto verificador que es, ok, ese dato biométrico para desbloquear el celular también lo voy a utilizar el dato biométrico para aprobar ese ingreso, ya sea una aplicación, una red, una VPN, lo que ustedes quieran verificar. No importa si es local o si es una aplicación de nube. Por ejemplo, ustedes hoy tienen un servicio SSH para configurar routers. Ustedes podrían utilizar un múltiple factor de autenticación verificando ese usuario quien sea el que esté modificando algo dentro de la configuración de un router o un switch. Y eso dejar un log. Por eso es muy importante la primera imagen que vimos. ¿Sí? ¿Cómo obtuve mayor visibilidad? Sé quién es y puedo guardar todas las acciones, todas las modificaciones que haga dentro de mi infraestructura. En muchos casos, lo que solemos perder de vista es hacer este recorrido de qué cosas van ocurriendo para la acción final que yo quiero ejecutar. ¿Cómo funciona esto? Yo quiero que mi usuario remoto acceda a una aplicación de nube, que puede ser, por ejemplo, Office 365, puede ser Dropbox, puede ser Amazon Web Service o cualquier aplicación de Google. Bueno, ¿cuáles son las capas que yo tengo que verificar dentro de mi red? ¿Cuáles son las capas que yo tengo que tener dentro de mi arquitectura de ciberseguridad? Tengo que tener un EDR, un Endpoint Detection and Response. En Cisco se llama Secure Endpoint. Tengo que tener una protección de DNS. Cisco tiene una solución que se llama Umbrella. En ese punto, tengo que verificar ese usuario. La solución en Cisco se llama Duo. ¿Sí? Tengo que poder tener hoy en esa transición en donde el proxy ya es una solución vetusta de la manera en que la conocemos, sino que tener esos mismos servicios que tenía un proxy, pero en la nube, ¿sí? Sin utilizar cómputo propio, pudiendo proteger a todos los usuarios que se conectan desde cualquier lado o cualquier sitio remoto con los mismos servicios sin tener que pasar por casa matriz o casa central. ¿Sí? Ese servicio se llama Umbrella. Puedo tener una descripción, ¿sí? De la misma manera en que lo teníamos dentro del proxy. Podemos tener un sandboxing de la misma manera
tenemos que tener un Cloud Access Security Broker, la capacidad de poder verificar todos los usuarios, todas las aplicaciones y todo ese comportamiento que está ocurriendo en la nube, todo ese acceso a la nube, todo ese acceso a las aplicaciones de nube, tenemos que poder verificarlo. La fuga de información, sumamente importante. Tengo que tener un Cloud Malware Protection, tengo que poder proteger mi correo en la nube, no depender de las marcas que me ofrecen el servicio de correo, y todo eso son las capas que uno debería tener para la transición en la nube. Pero Martín, esta es una inversión enorme. No, porque hoy ya es un servicio, se paga por uso, se paga por mes, se paga por usuario. Sí son diferentes soluciones, pero esta es nuestra sagrada familia. ¿Sí? Esta es nuestra arquitectura. Pensarlo como algo de nube, algo que me diga, Martín, tengo 200 usuarios más. De acá a diciembre tengo un plan de crecimiento, 50 usuarios más, 5 usuarios más. Que ustedes no tengan que pensar, el próximo me quedó chico. Eso es algo que se ha escuchado muchísimo a lo largo de los años. El firewall me quedó chico. No puedo poner en este firewall una conexión más de VPN. Le estoy forzando. Entonces, todo esto me evita la escalabilidad. Me evita tener un problema en la escalabilidad. Y hoy ya es un beneficio. ¿Sí? No es lo mismo proteger una aplicación pública. Y esto es sumamente importante. A veces olvidamos de que hacemos o accedemos a cosas distintas y tienen que tener diferentes niveles de protección. Miren, cuando uno gestiona ciberseguridad, uno no solamente tiene que ver el árbol, tiene que ver el bosque. Y cuando uno ve el bosque es el recorrido, la aplicación, los datos que protege, los niveles de criticidad que tienen esos datos. No es lo mismo proteger y a veces no se suele hacer la, los niveles, no se suele verificar las escalas de privacidad. ¿Sí? Existen escalas, existe una escalera en donde dice, bueno, ¿qué nivel de control, qué nivel de protección le voy a dar a este nivel de datos? ¿Sí? A veces no se verifican los niveles de datos, pero es lo mismo tener un dato público que un dato confidencial o un dato gubernamental que es top secret. Quizás escuchamos mucho en las películas o vemos en las películas que tienen un sello rojo arriba de una carpeta de color papel madera, ¿sí? Entonces es raro que a veces se dice, bueno, ¿qué nivel de privacidad necesita esto? Bueno, está todo nomenclado en ciberseguridad, está todo descrito, simplemente hay que ponerlo en práctica. Y así tenemos diferentes ejemplos que podemos ver. Tenemos una aplicación privada en la nube. Una aplicación privada en la nube puede ser algo que desarrollen ustedes o también un software enlatado, pero ya tiene otro, otro path. Algunos se comparten, pero quizás se le agreguen un nivel distinto de ciberseguridad. Ahora, la experiencia del usuario, ¿cómo es? ¿Cambia? ¿Es más complicado que hacer? No, para el usuario es exactamente lo mismo. Todo esto ocurre en el backend. Cisco trabaja en cada uno de estos puntos para que, dependiendo del objetivo que ustedes tengan, nosotros podamos como consultores verificar y darles un consejo, una recomendación para que ustedes puedan en el mediano y largo plazo poder obtener y cumplir con el objetivo que quieren proteger. Y así existen diferentes recorridos dependiendo qué quieren proteger. ¿Sí? Se verifica, se dice, bueno, yo necesito este nivel de protección, mi seguridad tiene que tener estas capacidades, ¿sí? Y a partir de ahí se definen qué soluciones. Ahora, algo que es casi que les diría crítico y un pedido que se le ha hecho a Cisco durante muchos años. Cisco lo que no tenía, a pesar de que tenía un montón de soluciones de ciberseguridad, muchos productos de ciberseguridad, no tenía un único punto de gestión. Cisco desarrolló un único punto de gestión en donde ustedes pueden administrar firewalls, pueden administrar endpoint, pueden administrar seguridad de la nube, pueden administrar toda la seguridad en todas las capas, en todos los niveles, con todos los usuarios, desde un único lugar. Pueden no solamente realizar altas, bajas y modificaciones, sino que también pueden analizar comportamiento y tener una única plataforma permite también hacer una correlación de eventos. Si es lo que ocurrió en la red, poder llevarlo al endpoint y avisarles, esto está ocurriendo en la red, verifícalo, tened cuidado, no confíes en este dato. Con las herramientas que tenga el endpoint, probablemente con las capacidades que tenga el endpoint protection, que tenga el endpoint detection and response, que tenga este concepto de XDR, pueda verificarlo y protegerlo antes. ¿Sí? Y así puedo seguir dando miles de ejemplos de cómo podemos
llevarse. Martín, no solamente quiero proteger la navegación en Internet, perfecto, existe una ciberseguridad para eso, existe un recorrido para eso. Ahora, me dice Martín, mira, yo tengo información confidencial, tengo información sobre patentes, tengo información sobre, no sé, un producto que estoy desarrollando, pero que todavía no puede salir a la luz y solamente lo conocen 5 empleados. Bueno, todo eso hoy está ya definido, ¿sí? Existe un plan de acción para cada una de las niveles de protección que se le quieran dar a los activos, que en este caso es la información para nosotros. Y para ir terminando, para ir finalizando, lo que yo siempre verifico es la parte de cómo trabajamos de manera coordinada. Sin Martín, llevamos toda la nube. Bueno, existe toda la nube. La verificación de DNS, el firewall en la nube como servicio, pero en ese caso Cisco tiene un único producto que es como un proxy de nube que tiene servicios de firewall, que tiene servicios de proxy, que tiene servicios de DNS, en donde permite al usuario, sin estar conectado a la VPN, tener los mismos niveles de protección desde un único lugar. Ese producto se llama Umbrella. ¿Sí? Ese producto lo que nos permite a nosotros es, a partir de un registro en Internet, que se lo pueden pedir al equipo de Brotec, que es sumamente simple, o lo pueden hacer ustedes de manera autónoma, se registran, ¿sí? Ponen nombre, apellido, correo, le llegan las credenciales y a partir de ahí, ese momento, están protegidos. ¿Cómo? Simplemente apuntando sus DNS. Eso es algo sumamente. Van al forwarder, cambian los DNS, Umbrella, cargan las IPs públicas desde las cuales van a llegar esas consultas, en el caso que sea un lugar físico. Si es un usuario remoto, se instala un pequeño agente roaming en cada una de las computadoras o de los dispositivos móviles y a partir de ahí ya están protegidos. Y eso es sumamente simple. En 5 minutos les pueden dar un nivel de protección que es realmente muy granular. Y la última sección, quizás la que a mí más me gusta y a lo que sí quiero ponerle nombre. Quienes nos dedicamos a ciberseguridad sabemos que la capa 8, que no está en los libros, pero sí está en el inconsciente de cualquier tecnólogo, sabemos que es la parte más compleja de trabajar y de proteger. Entonces, la seguridad en el endpoint, ese acceso del usuario hacia los datos, ese acceso del usuario hacia Internet, ese portal que tiene el usuario hacia la información. Bueno, ese endpoint trabaja con un montón de soluciones alrededor. Tengo que poder detectar si ocurre una anomalía, tengo que poder detenerlo, pero con un concepto mucho más amplio. Va a trabajar con un email security, va a trabajar con un proxy, probablemente va a trabajar con firewall, con switches, con IPS, pero tiene que trabajar por sobre todo con una base de ciberinteligencia. En Cisco se llama Talos y la consola de Advanced Malware Protection Cloud, que es la que nos permite y nos alimenta de toda la información de la base de ciberinteligencia y actualiza todas las soluciones de ciberseguridad. ThreatGrid como sandboxing, hoy ya incluido en todas las soluciones de ciberseguridad. El sandboxing hay que dejar de pensarlo solamente para hacer un análisis sobre un archivo, sino que hay que pensar un sandboxing sobre esa ejecución de comportamiento en un entorno controlado, ¿sí? Sobre cualquier actividad que haga el usuario. La ejecución de un DNS. No sé, no es solamente el doble clic en un link o en una carpeta o en un archivo. No es solamente apuntar un link o, por ejemplo, un PDF que tiene links externos que me llevan a otros sitios web. No, es algo mucho más amplio el sandboxing ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el cómputo para hacerlo, sin llevar a afectar el cómputo de los dispositivos que hoy solamente son este portal hacia la información. Lo definimos, el cloud de Cisco de Advanced Malware Protection actualiza permanentemente la investigación y la inteligencia de amenazas con toda la base de inteligencia que tiene Cisco a nivel mundial. ¿Sí? Hoy solamente Umbrella verifica y protege cerca de 600 billones de request de DNS. Es una cifra altísima. Gran parte de Internet pasa por un servicio de Cisco.
Y Talos, como base de ciberinteligencia, detecta y detiene cerca de 30.000 amenazas, 30.000 millones de amenazas por día. Y eso es una cifra altísima, altísima. Y para ir finalizando, ¿cuáles son los desafíos? Dispositivos móviles, la información en la nube y el comportamiento. Fundamental. ¿Dónde tengo que hacer foco? En estos tres pilares que es las que van a sostener nuestro, ¿sí? Nuestro castillo. La visión holística de los dispositivos es siempre verifiquen de que pueden tener el mismo nivel de seguridad o poder verificar los diferentes niveles de seguridad, pero sobre todo los dispositivos. ¿Sí? No les recomiendo tener diferentes tipos de soluciones dependiendo del sistema operativo, porque eso es lo que termina ocurriendo, es que no existe una correlación de eventos. Algo que detectó una solución no la detecta otro, y si no tiene una visión holística de los dispositivos, también puede llegar a ser un problema o una brecha de ciberseguridad. La seguridad que trabaja en equipo siempre trabaja mejor. ¿Sí? Hoy la infraestructura, la plataforma, las aplicaciones las tenemos que pensar de las tres maneras. ¿Qué tenemos que proteger? ¿A qué le tenemos que dar servicio de ciberseguridad? Es a la red, al endpoint y a la nube. ¿Sí? No podemos disasociar ninguno de estos tres conceptos porque lo que termina ocurriendo es seguimos generando brechas de ciberseguridad. Puedo ser muy bueno en la red, en la red, pero tengo un usuario remoto que se conecta sin ningún tipo de verificación fuera de la red. Bueno, sigue siendo un nivel de seguridad. Nada es 100% seguro, y eso es cierto, pero si desconocemos que tenemos una parte que puede llegar a ser, no peligrosa, pero puede llegar a generar un dolor de cabeza en un futuro, o quizás un sábado de la noche, que es lo que las personas que nos dedicamos a ciberseguridad queremos evitar, podemos tener un problema. Y para finalizar, el dato histórico, hace un mes teníamos y protegíamos 20.000 millones de amenazas, hoy estamos protegiendo 30.000 millones de amenazas. Y si analizamos cuantitativamente la base de ciberinteligencia de Cisco llamada Talos con respecto del resto de las marcas, podemos verificar que el círculo de Cisco es un poco más grande que la base de ciberinteligencia del resto de las marcas. ¿Sí? Y como para finalizar, siempre me gusta recomendar una lectura, es una lectura simple, ¿sí? Cisco, a través de sus expertos, sacó un pequeño libro de bolsillo que se llama Secure Access Service Edge for Dummies. Es una línea editorial que se usa mucho en el mundo, en donde explica conceptualmente todo lo que estuvimos viendo dentro de esta conversación. Quizás nosotros lo enfocamos más a ciberseguridad, pero también este libro lo que ofrece es una visión a través de la red y de la evolución de la red. Se lo voy a dejar a la gente de Brote para que se los haga llegar. Ojalá que les sea de utilidad, y si ustedes tienen la oportunidad de leerlo y tienen alguna duda sobre algún concepto, sobre algún criterio y lo quieren discutir conmigo, siempre en Webex está abierto para que podamos conversar. Les quiero agradecer el tiempo y la atención. Y ahora vamos a hacer un pequeño jueguito, a ver si Brian me ayudas. Sí, Para acá estoy. el jueguito de las preguntas. Excelente. Como cualquier evento, tiene premios, y la idea es que sea que puedan interactuar y también poder medir el nivel de atención que han tenido durante el evento. Sé que nos pasamos 3 minutos, así que vamos a intentar esto a darle con cierta agilidad y llevarlo un poco más rápido. Así que, Perfecto. Estos son premios para todos los que estuvieron en la llamada, prestaron atención, así que, y bueno, y participaron. Ahí vi algunos comentarios de Lucas con respecto a MFA, eh, que no sé si lo llegaste a leer, Tincho, como para darle un feedback de eso. Y si no, pasemos a la parte de preguntas y bueno, después hacemos algo abierto para charlar entre todos. bueno, hay definiciones del chat ahí que lo podemos hacer repasar rápidamente. Acá, por ejemplo, Lucas pone y escribe, no sé si todos pudieron identificar el chat, si lo tienen abajo a la derecha como opción. Lucas pone, estoy de acuerdo con el múltiple factor de obtención, pero no me gusta que muchos hagan que los celulares sean básicamente dependencia necesaria y no te den la posibilidad por una MFA, por hardware o software. Bueno,
vamos a hacer algunas pequeñas aclaraciones. Por ejemplo, sobre la solución de ciberseguridad, no no da dependencia. Uno lo puede hacer siempre por diferentes vías. Existe un múltiple factor de autenticación que Cisco también lo permite, que es que lo puedes instalar en un USB. Parece tonto, pero a veces uno instala una aplicación y dice, bueno, yo con este USB a cualquier computadora le puedo instalar la firma para poder verificar ciertas transacciones. Listo, perfecto, te lo llevas en un pendrive. Eso puede ser con un hardware. Ahora, lo queremos hacer a través de software. Digamos, puedes hacer de que esa misma persona tenga un múltiple factor de autenticación sobre esa computadora, sobre ese dispositivo que tenga sobre el que le dé la empresa. Porque en muchos casos yo, por ejemplo, tengo mi múltiple factor de autenticación, lo tengo en mi muñeca, ¿sí? Y si ustedes tienen quizás algún dispositivo, un smartwatch, quizás haciendo algunos gestos, ya pueden verificar algunas acciones. Es realmente maravilloso, ¿sí? Lo podemos dar con el último smartwatch, pero también lo tienen el que sacó Apple, pero como también el otro, puede verificar cierta gesticulación. Yo puedo hacer 2 veces el cierre de puño y eso es un doble factor de autenticación. También puedo hacer una verificación sobre una cámara en un reconocimiento facial. Por ejemplo, quiero verificar un SSH, no necesariamente tiene que ir a un celular o tiene que ir a una tablet. Lo puedo hacer perfectamente desde un software que tengo en el dispositivo. También existen otros tipos de factor de autenticación y lo voy a sacar totalmente de quizás a lo que nosotros estamos acostumbrados dentro de nuestras empresas. Los bancos siempre tuvieron un doble factor de autenticación. Era una tarjeta y era una clave. Eso es un doble factor de autenticación también. Lo podemos extender sumamente a muchos ejemplos y la solución de Cisco lo que tiene es que es súper adaptable. Por ejemplo, yo puedo tener un múltiple factor de autenticación sobre SSH, pero SSH no es local, sí, pero también se puede hacer sobre un servicio propio interno y se puede instalar en hardware propio, sin tener que salir a ningún lado. Y eso es realmente espectacular. Y la parte de soluciones y que muchos se enfoquen para Windows y Mac. Es cierto que muchos se enfocan para Windows o Mac. Cisco tiene este concepto de poder hacerlo un poco más holístico. Lo puedes hacer sobre Linux, sí, en algunas distribuciones de Debian. Linux es un poco el más complejo, sí, no lo hagan sobre Kali, digamos, no es una versión oficial, pero es algo que todos utilizamos. Pero sí lo podemos hacer sobre Android y también lo podemos hacer sobre iOS. Si estás interesado en ese punto, lo podemos desarrollar con mucho gusto. 4 minutos de respuesta, así que vamos derecho a las preguntas y a los premios. Verifícame, Brian, tenemos 3 premios, ¿correcto? Sí, correcto. Les comento, les anticipo los premios. El primero que vamos No, a... ¿cómo vamos a ¿O anticipar los no? premios? Lo vamos a hacer, Bueno, lo lo dejamos dejamos. para Ok, los que primero respondan. ¿Cómo dale, vamos perfecto. a hacer la actividad? Voy a hacer una pregunta en el chat, a Sí, ustedes les va a llegar la pregunta, la voy a escribir, lo voy a anunciar un segundo antes, voy a darle enter, ¿sí? Y ok. el primero que responda debajo de ese chat, así que estén Tenemos, firmes, van a agarrar los premios. Vamos a hacer el mejor premio primero y vamos a ir bajando o lo podemos hacer al revés también. Así que Brian, dale, eso te lo dejo a vos. Bien, dale, perfecto. Tenemos a nuestro escribano Facundo para chequear la validez de las respuestas y a ver quién lo hizo primero, ¿no? Acá juega un poco también la velocidad, así que atentos. perfecto. Vamos a poner la primera pregunta. Y la pregunta va a salir. Vamos a hacerlo un poco más Hacemos, entretenido, por lo menos. dale. Sale en 3, 2, 1. Piénsenla, ¿eh? No responden por responder. Sale. A ver, tenemos un minutito. La están pensando, creo.
Pregunta difícil. Algunos están A pidiendo la ver, presentación por chat. Eso no vale, Sí, sí. señores. Eso. no, no vale. Ay, no, Javier. Te podemos dar otra Va- oportunidad. Vamos a hacer una cosa, les voy a abrir el micrófono, así lo hacemos más entretenido entre todos. Ahí hay una letra que no está bien. Hay una letra que no está bien. Podés dar algunas pistas, Tincho, de última. La letra del medio está mal. Estuvo cerca, ¿eh? Había que prestar mucha atención, Vale, tomar nota. ¿vale googlear, Tincho? Y bueno, no lo puedo verificar. No lo puedo verificar, así que cada uno. ¿Sí? ¿Qué tal? Ah, ¿quién está? Escucho muy bajito, ¿eh? Sharon, no sé si... Y Sí, ahí tenemos respondió ganador. Javier, ¿eh? Ahí Creo que está. tenemos ganador. Tenemos ganador. Tenemos ganador. Y tenemos ganador y Javier ganó por un microsegundo respecto de Matías. Es el ganador. La respuesta Estamos era igual. ESG. MDC Ahí no sé si estamos hay igual. unos premios. Malísimo. ¿Cómo? Ah, Matías dice que había contestado en privado, dice. Ah, bueno, no Ah, sé. Ahí los moderadores, muy gracias bueno, Matías por aclararlo. Moderadores, a ver. por favor, Vamos, verifiquen. esto tiene minutos también, así que Podríamos hacer premio para la dos por la participación. dale. Perfecto, perfecto. Creo que es la mejor. Ahí está. Salomónica la decisión. Muy bien, Matías y Javier. Javier. Matías respondió a las 11:10. Mirá. Timestamp. Y la segunda pregunta sale en 3, Espera, 2. Tincho, dale un Sí, minuto más, así sí, reverifiquemos que todos, sí, claro. porque creo que Sharon, creo que vos estás con un temita, ¿no? Bueno, Hola, hola. Bueno, bueno, verifiquemos, todos tienen en el chat responder a todos en la solapa del chat. Si es así, Tincho, lanza la segunda. Cuando usted me diga, Brian, usted me da Vamos para indicación. adelante. Y sale la segunda. Está. Ahí ya Ya tenemos un tenemos ganador, creo. Luca. Hay ganador. Javi va por todo. Javier va por todo. Javier quiere todos los premios, dice. Muy bien, Lucas, felicidades, ¿eh? Bueno, tenemos los tres ganadores, ¿no? Estamos completos, perfecto. Estaríamos ok. Bueno, les comento, los premios son, para el primer lugar, entradas para el evento Imagine de Van Gogh, que se hace en la Rural. Y para el segundo y tercer premio tenemos mochilas y chombas de regalo por parte de la gente de Distecna que nos acompañó hoy en lo que es la charla, en la organización de la charla. Muchas gracias a todos los participantes. Los dejo un minuto más, los molesto un minuto más de su tiempo con Cristian Morales, nuestro ingeniero preventa, que les va a comentar un poquito acerca de los servicios que ofrecemos adicionalmente a través de Eurotech. Cristian, ¿estás por hola, ahí? ¿qué Sí, tal? ¿Me ahí. escuchan? Sí, A ver, sí. segundo que me alejo porque tengo un poco de ruido acá. No hay ningún problema. ¿Tenés el rol de presentador ya asignado, Chris? Dale, estoy desde el celu. ¿Me podés compartir el slide que Sí, armamos? perdón. Yo te lo comparto.
Ahí estamos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien, no? Escuchamos perfecto, Sí, Cris. está Sí, sí, perfecto. perfecto. Bueno, no les robo mucho tiempo. La idea era cerrar la presentación contándoles un poquito acerca de los servicios profesionales que podemos ofrecerles. Ahí ya estoy compartiendo. Sí, bárbaro. Ahí estoy, perdón. No, básicamente, a ver, un poco todo lo que les contó Martín Vides, ponerlo en práctica, ponerlo en funcionamiento. Daré una hora, Eh, dos. Espérame, Cris, que sí, sí, sí. muteamos al resto. Creo que ya estamos. A ver. Ahí estamos. Estamos. Listo, perfecto. Sí, Bárbaro. ahora sí, adelante. Buenísimo. No, hay una persona más, me parece, hablando ahí. ¿Ahí estamos? Estamos. Bien. Bueno, nada, comentarles un poco que nosotros podemos poner en práctica todo lo que les mencionó Martín Vides, todas las soluciones que les contó hoy. Nosotros estamos especializados no solo en hacer el diseño, brindarles el asesoramiento, relevar en el caso que sea necesario, sino también de hacer la puesta en marcha, la implementación de todas estas soluciones que se fueron contando hoy, que son muchos productos distintos y bueno, a veces eso implica un montón de tiempo que se insume de servicios profesionales, de ingeniería, para que todo esto en definitiva quede funcionando, ¿no? Que pasemos de lo teórico a lo práctico. Ahí nosotros estamos especializados, estamos certificados, tenemos varios ingenieros en el equipo y bueno, acá un poco como muestra el slide, es un resumen de todas las soluciones que les fue contando Martín que ofrece Cisco hoy para todas las vectores de ataque, para todas las aristas de ciberseguridad e inclusive también les cuento que ofrecemos servicios que son un poco más agnósticos, que no están atados específicamente a un producto puntual, sino que podemos hacer relevamientos, auditorías de seguridad directamente en las compañías para evaluar si se están cumpliendo normativas de seguridad, normativas de calidad de servicio, normas ISO, y poder efectuar documentos que después van a quedar, obviamente, del lado del cliente y van a poder servir para poder aplicar cambios y mejoras a los procesos y también a los sistemas propios de las empresas. También realizamos a nivel agnóstico test de vulnerabilidades, que pueden ser pruebas que se pueden hacer desde afuera hacia una dirección IP de la empresa, una dirección IP WAN, para ver qué nivel de seguridad tiene esa dirección que está publicada hacia Internet. Y podemos hacer pruebas o testeos de los niveles de seguridad que puedan tener las páginas web de ustedes o las aplicaciones, en el caso que tengan un desarrollo propio de alguna aplicación mobile o una aplicación web. Tenemos herramientas para poder hacer diagnósticos, análisis de los niveles de seguridad y los cumplimientos que tienen esos desarrollos que fueron hechos. Hoy la realidad, como decía Martín, lo que más se está solicitando en el mercado es la implementación o la actualización de los equipos que conforman los perímetros, los diferentes perímetros de seguridad, que hoy el perímetro no necesariamente es el firewall, sino, como decía Martín, el mismo usuario delimita el perímetro desde donde esté conectado, y eso es lo que más se está solicitando, implementando hoy. Firewalls, implementación de conexiones VPN, de cliente-servidor o servidor-servidor, filtrado URL y navegación para tener un control del uso debido de las conexiones a Internet. Bueno, y todo lo que tenga que ver con anti-malware y prevención de ataques o intrusiones, sistemas que se pueden dejar programados para que detengan y alerten en el caso de que se presente alguna amenaza. En la mayoría de estas soluciones les ofrecemos relevamiento sin costo. Esto quiere decir que podemos tener una llamada con ustedes y evaluar en qué situación se encuentran y, por supuesto, dependiendo del nivel de trabajo que requiera realizar ese relevamiento, si es más exhaustivo o menos exhaustivo, incurrirá por ahí en algún costo de armado de informe o no, solamente un diagnóstico básico para poder armarles una propuesta para hacer una mejora. Así que estamos a disposición para lo que necesiten, podemos conectarnos remoto, podemos hacer una llamada
tienen a disposición a todo el equipo de Brotec, así que aprovechennos para lo que estén evaluando, para sus próximos proyectos, ténganos en cuenta. Bueno, solamente eso era lo que me toca a mí, no les robo más tiempo. Gracias a todos por participar. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Y bueno, ahora sí, ya no les robamos más tiempo, de verdad, lo prometo. Solo queda despedirlos y les agradezco muchísimo la participación. Y bueno, quédense atentos, que van a seguir estos tipos de eventos. La idea es hacer dos eventos más, culminando con uno presencial, así nos podemos conocer y podemos hablar cara a cara todos estos temas y conocernos a la gente de Cisco, al equipo de Brotec y intercambiar entre nosotros. Les agradezco mucho por su tiempo, que tengan un excelente día. Gracias a todos por participar, señores.